César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:26. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El gobierno de Venezuela exhortó a Estados Unidos a investigar el atropello de migrantes ocurrido ayer en Texas, que le costó la vida a 8 venezolanos, un trágico y doloroso hecho por el que el Ejecutivo de Venezuela expresó su más profundo pesar. Los migrantes procedían de Venezuela y habían llegado al albergue en Brownsville hace unos 2 o 3 días. Por su parte, David Smolansky, quien por la Secretaría General de la OEA se encarga del tema de la migración venezolana, lamentó profundamente el fallecimiento de los migrantes después de haber sido atropellados. Dijo, se suman ellos a la lista de desterrados que pierden la vida después de huir de la dictadura. Al menos 6 han muerto en rutas migratorias y 115 fueron deportados. Ahora bien, ¿qué ocurrió en el día de ayer y qué se conoce a la fecha de hoy? ¿Se ha identificado ya al individuo que conducía el camión? ¿Fue definitivamente un hecho intencional? Vamos a la ciudad de Dallas, donde está la periodista Carolina Pereira. Carolina, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un placer estar nuevamente contigo. Feliz día. Carolina, ¿qué sabemos del incidente de ayer? Un fin de semana profundamente doloroso. Lo más actual es que se identificó al ciudadano que generó este accidente. Se llama George Álvarez, es mexicano y había estado 4 años detenido. Ahora está en el hospital, pues, con todas las revisiones en cuanto a salud. Si fue un hecho intencional o no, aún no se sabe. Se está esperando además todos los resultados toxicológicos para identificar que estaba intoxicado en el momento que se generó esta tragedia, además de una manera tan dolorosa y de una manera tan irresponsable. ¿Y qué sabemos de los 8 venezolanos, Carolina? Es profundamente doloroso, César, porque además no solo por la pérdida humana, que ya es bastante dolorosa, es por el contexto de los fallecidos. 8 personas fallecieron, ellos estaban al frente de este centro de detención donde sabemos la mayoría de inmigrantes llegan a esta ciudad, Brownsville, que es una ciudad que está allí muy cerquita, que colinda con Matamoros, México. Tiene un centro de detención donde hay muchos albergues por la cantidad de inmigrantes que están llegando a esta ciudad. Esta ciudad queda como aproximadamente 8 horas de Dallas, al sur de Texas. ¿Qué ocurre? Imagínate todo el contexto, estas personas con la travesía de haber llegado a Estados Unidos, de haber sido detenidos, porque así estipula el proceso migratorio cuando tú entras de manera irregular, en un centro de refugiados. Y al salir, estaban en la acera, no estaban haciendo absolutamente nada. Tienes irresponsabilidad, porque lo que sí sabemos, de manera intencional o no, es que esta persona, George Álvarez, pasó una luz roja y allí fue cuando impactó contra todas estas personas que estaban en una parada de autobús. Dios. ¿Cuántas personas estaban? ¿Sabemos de heridos o eran estos 8 venezolanos los que estaban allí? Eran muchas más personas. 8 personas fallecieron en el arrollamiento y 9 heridos están en el hospital. Al parecer, 2 de ellos también perdieron la vida. Lo que sí es cierto es que hay 8 personas fallecidas confirmadas y 9 heridos en los hospitales. ¿Y entre los heridos también hay venezolanos? Sin duda. Es que la mayoría de los inmigrantes que están llegando ahorita por la parte sur de Texas son venezolanos, lastimosamente. Lastimosamente. Carolina, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo para ti. Carolina Pereira, periodista establecida en Dallas. Al menos 8 personas resultaron heridas al explotar una granada lanzada en un comercio en el municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira, en Venezuela, en la frontera con Colombia, por bandas criminales que extorsionan a comerciantes, según informó ayer el gobernador de ese estado, Freddy Bernal. La oposición venezolana publicó ayer los reglamentos que regirán las primarias que celebrará el próximo 22 de octubre de cara a los comicios presidenciales previstos para 2024
y que establecen las reglas para las postulaciones, propaganda, participación de testigos, el voto en el exterior y el proceso de votación. Según lo establecido por la Comisión Nacional de Primarias, CNP, la inscripción de candidaturas comenzará el 24 de mayo y finalizará el 23 de junio, tras lo que se publicarán las postulaciones admitidas y se notificarán las que no, ante lo que se podrá solicitar reconsideración. La campaña electoral se llevará a cabo entre el 22 de agosto y el 20 de octubre, de acuerdo con la comisión, que podrá exigir a los candidatos presentar bajo juramento y por escrito un reporte periódico de los recursos financieros que perciban para la propaganda. La comisión señala que podrán participar los venezolanos ya inscritos en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral para votar en el exterior y los que, estando o no en el sistema, actualicen sus datos para votar en las ciudades o localidades que a tal fin disponga la Comisión Nacional de Primaria. 8:32 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Chile. El ultraderechista Partido Republicano, partidario de mantener la actual Constitución de Chile, arrasó ayer domingo en los comicios en los que los chilenos debían elegir el Consejo de 50 miembros, 25 hombres, 25 mujeres, que redactará la nueva propuesta de Carta Magna para reemplazar la heredada de la dictadura de Pinochet. Este órgano recibirá para su revisión y ajustes un texto elaborado previamente por expertos con 12 principios esenciales que no podrán ser modificados. Por ejemplo, el que consagra a Chile como una economía de mercado con participación estatal y privada. El Consejo, que sesionará desde junio, deberá entregar el proyecto de carta política para ser sometida a un plebiscito ratificatorio el 17 de diciembre. Un incendio registrado en el socavón de una mina de oro al sur de Perú dejó al menos 27 trabajadores fallecidos. Se investigaban las causas del siniestro ocurrido cerca de la medianoche del viernes y primeras horas del sábado en el distrito de Yanacuica, región de Arequipa, aunque algunos reportes noticiosos fundamentados en investigaciones preliminares señalaron que se trató de una explosión causada por un cortocircuito a unos 100 metros de profundidad en línea recta. El general Gary Prado Salmón, el militar boliviano que logró capturar a Ernesto Che Guevara en 1967, falleció este sábado a los 84 años de edad, después de haber sido ingresado en el hospital por problemas renales hace varias semanas, según ha confirmado su hijo a través de redes sociales. 9:34. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. Un guardia de seguridad en un almacén de alimentación, alcanzado por uno de los misiles Kh-22 disparados anoche por Rusia contra la región de Odessa, murió esta madrugada como consecuencia del ataque en esta provincia ucraniana situada a orillas del Mar Negro. Rusia ordenó la evacuación del área alrededor de una planta nuclear ucraniana. Se espera que aumenten los combates en el área de Zaporilla, lo que llevó a un organismo de control de Naciones Unidas a advertir sobre un desastre nuclear grave. El gobierno de Polonia ha calificado de provocación el incidente del pasado viernes en el que un avión de combate ruso se acercó demasiado a uno polaco que se encontraba haciendo maniobras en el Mar Negro como parte de una misión de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Los asesores de seguridad nacional de Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y la India discutieron un posible gran proyecto de infraestructura conjunto para conectar el Golfo y los países árabes a través de una red de ferrocarriles que también conectarían con la India a través de vías marítimas desde los puertos de la región. El proyecto es una de las iniciativas clave que la Casa Blanca quiere impulsar en el Medio Oriente a medida que crece la influencia de China en la región. Medio Oriente es una parte clave de la visión de la Franja y la Ruta de China.
Un reporte de Naciones Unidas publicado hoy condenó duramente al Talibán por celebrar ejecuciones, lapidaciones y fustigamientos públicos desde que tomó el poder en Afganistán y pidió a los gobernantes del país que detuvieran esas prácticas. Apenas en los últimos 6 meses, 274 hombres, 58 mujeres y 2 niños fueron azotados en público en Afganistán, según un reporte de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas, UNAMA. El Ministerio Talibán de Exteriores respondió que las leyes afganas se deciden de acuerdo a las reglas y recomendaciones islámicas y que la abrumadora mayoría de los afganos sigue esas normas. El ministro de Exteriores de China, Qin Gang, inició hoy lunes una gira de 5 días por Europa en las que visitará Alemania, Francia y Noruega, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las dudas suscitadas al respecto por la posición de Pekín, cercana en varios aspectos a la de Moscú. El periodista camerunés Ange de Noche ha muerto tras ser tiroteado en el interior de un bar en la ciudad de Bamenda, capital de la región noroeste, una de las 2 de mayoría anglófona sacudidas por el conflicto armado desde 2017. Esto es en Camerún. Y en el Congo, el balance de muertos por las inundaciones registradas durante los últimos días en el este de la República Democrática del Congo ha ascendido a cerca de 400, según las autoridades congoleñas, que han decretado que hoy sea un día de luto oficial para conmemorar a las víctimas. Y hoy Naciones Unidas informó, en el marco de la guerra de Ucrania, que 8.791 civiles, entre ellos 519 niños, han muerto en Ucrania desde el inicio de la guerra, mientras que otras 14.815 personas han sido heridas en el transcurso del conflicto. La mayoría de las víctimas, 23.606, fueron asesinadas o heridas en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, parcialmente controladas por Rusia. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. #Petro Chávez. La influencia de Chávez en Gustavo Petro. ¿Qué tanto está repitiendo Gustavo Petro el inicio de lo que en Venezuela fuera el régimen de Hugo Chávez? Para ello hemos invitado al politólogo colombiano Fernando Posada en Bogotá y al historiador Elías Pino Iturrieta en Caracas. Ya regresamos, 8:39. Esto es En Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Regresamos a nuestro foro #Petro Chávez con el politólogo Fernando Posada en Bogotá y el historiador Elías Pino Iturrieta en Caracas. Uno de los aspectos que se ha discutido, sobre todo en Venezuela, es la diferencia de las personas en los cargos, más allá de la fragilidad o solidez de las instituciones en Colombia o en Venezuela. Me refiero, por ejemplo, a la postura muy firme del fiscal general, Fernando Barbosa, en comparación con lo que era la fiscalía en su momento en Venezuela. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, que también puso en su sitio al presidente Petro, recordemos que cuando se dio aquella sesión solemne en lo que todavía era el Congreso Nacional, el orador de orden era Jorge Olavarría, que dio un discurso durísimo contra Hugo Chávez, quien estaba detrás de él con la banda presidencial, y para refugiarse de la andanada que le lanzaba Olavarría, se puso a leer el librito que le acababa de regalar su esposa, El Oráculo del Guerrero, que después Boris Izaguirre reveló era un librito gay, un libro de consignas gay. Bueno, lo que quiero señalar es que la señora Cecilia Sosa Gómez, que era en ese momento presidenta de la Corte Suprema, se bajó del presidio y salió del hemiciclo
en protesta por el discurso tan agresivo contra el presidente Chávez. Me gustaría una opinión de Elías Pino, porque las instituciones son una cosa, pero las personas al frente de ellas son otra. Elías, por favor. Exactamente, es que en este caso establecer una distancia entre las instituciones y quienes las representaban en aquel momento es imposible. Las instituciones funcionan cuando tienen carne, es decir, cuando se encarnan en ti y en mí. El programa de radio tuyo, ¿por qué funciona? Porque tú lo diriges. La Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no funciona? En aquel momento, porque la dirige esta señora. Esa es la realidad. Ahí está la diferencia, por así decirlo, entre las situaciones que estamos comentando. Es cierto lo que acaba de decir Fernando Posada, no hay dictadura en Colombia en este momento, por supuesto que no, pero ojo pelado, no podemos desde luego desde aquí vaticinar el futuro, pero hay elementos indicativos de cómo el señor tiene que tener más prepotencia y más dominio y más predominio y más hegemonía sobre la sociedad colombiana y sobre las instituciones. Es la misma situación de Chávez, con una extraordinaria diferencia. Chávez no tuvo escollo. Chávez no tuvo escollo. No solo, bueno, llegó al extremo de cambiarle el nombre a Venezuela. Es decir, modificar el entendimiento de la vida y de la historia. Eso ya es el arranque de una dictadura hecha y derecha, apenas comenzando su andadura. Nosotros nos llamamos República Bolivariana de Venezuela porque a él le dio su reverenda gana, porque él era el heraldo de Bolívar y nadie de los poderes públicos le dijo, señor presidente, usted se volvió loco, porque era lo más sencillo de decirle. Ahí está la diferencia, desde luego. Un poco lo que traté de decir al principio de una intervención anterior, en mi intervención anterior, no había redil, no había instituciones que controlaran al animal. En el otro caso, pues sí la hay todavía, animal en el buen sentido de la palabra, digamos más bien animal político. Pero también está un punto bueno, llegó a reformar la Constitución, el Congreso Nacional salió, los diputados y los senadores con experiencia en el parlamentaria y democrática y de discusiones y de polémicas desde 1958, fue protagonista de una espantada. Evidente, es todo lo contrario de lo que está pasando en Colombia. En Colombia no hay espantada y por consiguiente no se puede hablar de dictadura, pero sí se puede hablar de una prepotencia que puede conducir a caminos muy ásperos. Nadie aprende en cabeza ajena, desde luego. Ninguna sociedad va a modificar su conducta viendo lo que pasó con la sociedad del vecindario. Eso no es cierto. Cada contexto ordena la conducta de la colectividad. Pero se pueden aprovechar programas como estos para decir, miren, evidentemente no pasó, o parece que no va a pasar allá, pero aquí pasó, y hay los protagonistas de los episodios tienen muchos parecidos. Fernando asomó una diferencia, o más bien una posibilidad de explicación en el caso de la conducta del presidente de Colombia. Como era parlamentario, pues está acostumbrado a la polémica, está acostumbrado al debate, y esa costumbre genética o que le viene del corazón, pues la ha mantenido y todavía no ha sentido en profundidad que él es el jefe del Estado y que por consiguiente no puede estar peleando por situaciones colombianas o fuera de Colombia. Eso es cierto. Sin embargo, eso es una explicación histórica. Hay otra. Yo generalmente sigo con atención los juicios de Héctor Abad Faciolince, amigo muy querido, sí, señor, que considero que es una persona de muchísima cordura. En vísperas electorales él dijo que él no iba a votar por Petro, pero no dijo que iba a votar por Petro porque era comunista, porque parecía que era socialista y que iba a hacer una revolución. No, simplemente por su personalidad, su sensibilidad autoritaria o proclive al autoritarismo, que se vivió, la imposición, el capricho personal, por ejemplo,
cuando fue alcalde de Bogotá, lo cual condujo al fracaso, el desmoronamiento de los equipos, la reforma de los equipos de gobierno de acuerdo con su antojo. No está pasando algo semejante ahora. El problema no es si es de izquierda o de derecha, sino de venir movido de una personalidad y de un carácter orientado a la autocracia. Tanto en el caso de Chávez como en el caso de Petro, ya para concluir y para no pasarme de maraca con estos comentarios, yo creo que hay algo que los unifique sobre lo cual se tiene que tener mucho cuidado. Cada quien lo leerá, cada sociedad lo lee a su manera, pero se trata de lo siguiente: tanto el uno como el otro creen que las historias y las evoluciones de sus países son su autobiografía. Ajá. Ellos son los traductores de la vida desde cuando hubo vida. La resumen, la explican y tratan de concretarla a su manera. Hubiera sido viniendo de un convento o de un cuartel, viniendo de un municipio o del Congreso de la República. Son cosas superiores a lo político. Son cosas que forman parte de esos personalismos brutales, y los personalismos brutales han influido muchísimo en los países en países como los nuestros. Ojo pelado, si no está también confundiendo la historia de Colombia con su autobiografía, el presidente Petro, como confundió la historia de Venezuela, por desdicha, con su autobiografía, el presidente Chávez. Ojo pelado. Ojo pelado. Elías Pino Iturrieta, historiador, ha puesto sobre la mesa una serie de inquietudes muy, muy interesantes. Me gustaría escuchar desde Bogotá, porque fíjense, Elías Pino está hablando en Caracas desde el pasado, de lo que ocurrió al comienzo de este régimen chavista, y ha advertido que nadie aprende en cabeza ajena, ni las personas, ni los países, ni las sociedades. En Bogotá, Fernando Posada, politólogo, está hablando en el presente de lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro. Como Fernando tiene que retirarse, te voy a dar la palabra, Fernando, para que cierres tu participación en el foro, no así Elías, y me gustaría escuchar tus reflexiones a propósito de lo planteado por Elías Pino Iturrieta. César Miguel, yo empezaría hablando un poco de lo que nos contaba Elías. En medio de toda su lucidez y de todo el acierto en sus comentarios, Elías mencionaba lo que era la debilidad institucional de Venezuela para los años 80 y 90. Y quizás aquí podemos encontrar una diferencia con Colombia, y es que la Colombia de los años 90 fue una Colombia que en medio de todas sus enormes desgracias la obligó realmente a las malas a reformar y a solidificar enormemente el alcance y la capacidad de sus instituciones. Colombia pasó en los años 80 de ser virtualmente un estado fallido ante la mafia, ante la ilegalidad, ante la violencia, ante los carteles y ante las guerrillas, y luego también ante los grupos paramilitares, de perder el monopolio de la fuerza, de perder el monopolio sobre las economías en el país. Y Colombia pasa por un proceso, incluso hasta la actualidad, de construir una institucionalidad fuerte, que fue la que en gran parte llevó a que el país fuera capaz de superar esa enorme crisis, larga crisis, que por poco lo lleva a ser un país, un estado fallido, de cierta forma. Y yo creo que en ese sentido tenemos unas instituciones en este momento sólidas, independientes. Tenemos en este momento unas cortes capaces de escribir un documento diciéndole al presidente: usted no es nuestro jefe, como lo acaban de hacer. Tenemos un Congreso donde, a pesar de que el presidente Petro tenía unas mayorías en una coalición con partidos, fue un Congreso capaz de decirle que no a su reforma de la salud y a su reforma política, y muy probablemente también
le dé debates muy de fondo a su reforma laboral. Vemos aquí como una separación de poderes esperanzadora ante lo que es una presidencia de carácter evidentemente personalista, ante un presidente con una forma de entender el poder muy en torno a su persona. El presidente Petro no viene de tener partidos políticos, de pertenecer a partidos políticos. Cuando fue alcalde en Bogotá en 2011, fue porque creó su propio movimiento político. En 2018, cuando fue candidato presidencial, fue porque creó su movimiento político. Y ahorita en 2022, que ganó la presidencia, nuevamente fue porque creó otro movimiento político. Un dato curioso: nunca ese movimiento político por el cual es candidato vuelve a ser el mismo con el que es candidato la siguiente vez. Es decir, las 3 veces que ha sido candidato, en 2011, 2018 y 2022, han sido siempre nuevos y diferentes movimientos políticos. Eso también debe decirnos algo de lo que ya retrataba hace un momento Elías Sí. sobre pues esa falta de capacidad de construir equipos y proyectos duraderos, que para mí es uno de los rasgos más preocupantes de la personalidad de Petro como líder. La inestabilidad de sus equipos de gobierno. Ya vamos por el tercer gabinete diferente de gobierno en apenas 9 meses. En Colombia normalmente los gabinetes duran el primer año y medio o 2 años, y aquí estamos ya ante el tercer gabinete en 9 meses. Si a mí me preguntan, y ya a modo de conclusión un poco, ¿qué define en ese sentido la presidencia de Petro en medio de su impopularidad, de la pérdida tan rápida de capital político, de la cantidad desbordada de peleas que decide dar a diario? Yo creo que lo que más está definiendo su presidencia es una presidencia de muchas ideas, de muchos proyectos, de muchas reformas, pero de muy poca capacidad ejecutiva, de muy poco método, de muy poco rigor, y sobre todo una presidencia quizás muy frustrada en su capacidad de plasmar lo que tanto ha prometido. Y creo que eso lleva a decepciones en los electores que han creído en él y que genuinamente votaron creyendo en un proyecto, pero que hoy por hoy lo vemos reflejado en encuestas, pues es una ciudadanía muy Ya. poco esperanzada en que esas propuestas logren materializarse. Muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Sé que tienes que retirarte, así que estamos muy, muy agradecidos. Fernando Posada, politólogo desde la ciudad de Bogotá. Entonces, para cerrar, le va a tocar la palabra al historiador Elías Pino Iturrieta en Caracas. Elías, en toda esta conversación, he hecho hincapié en que tú hablas de lo vivido en el pasado, lo vivido en los tiempos de Hugo Chávez. Vamos al presente venezolano. ¿Cómo están las cosas? Las cosas están justamente como las pensó y soñó, como las diseñó Hugo Chávez. Es decir, como una aventura controlada por unos equipos predestinados a la modificación de la vida venezolana. Y esos equipos predestinados, como son predestinados porque los escogió Bolívar o porque juraron en Güere en algún lamentable momento, van a hacer la vida nuestra de acuerdo con sus dictados, de acuerdo con sus ideas, y evidentemente es lo que han hecho. Adiós legislación, adiós respeto, adiós mínimas consideraciones a los derechos humanos. Vamos a hacer una república nueva. Ese es el punto esencial. ¿Y qué hicieron? Acabaron con la república. El problema de Venezuela, que no entienden los políticos, especialmente los nuevos, estos chamos que pretenden cambiar y conducirnos a la democracia, no es que desapareció la libertad, no es que desapareció la democracia, es que la libertad y la democracia no son unos bienes mostrencos que están allí en la calle y que tú agarras el ramito cuando te da la gana. No, necesitan un domicilio, un techo, y ese domicilio, ese techo se llama república. Y se calaron la república, se la echaron al pico. Aquí no hay república. Esa maravilla de situación, esta diferencia a Venezuela nos da una peculiaridad en relación con cualquier
conglomerado con la mayoría de los estados nacionales de América Latina y, por supuesto, en relación con Colombia. Había un armazón. Carrera Damas la simplificaba, y lo digo porque en estos días le van a dar un doctorado honoris causa a Germán Carrera Damas aquí en Caracas, en la Universidad Metropolitana, merecidísimo. En la República Liberal, que es la que se funda, la que se inicia en el año 10 y se fortalece en el 30, la República Popular, ya con los adecos del 45, y la República Popular Representativa y con reglas, que es la que se establece a partir de 1958. Eso se fue a la chingada, eso se acabó por completo. Esa es la situación. ¿Eso puede pasar en Colombia? Pareciera que no. Esos pilares se han sostenido. No pudo el Bogotazo, no pudo la guerrilla, especialmente no pudo el narcotráfico. Chale, es una sociedad esforzada, trabajadora y echada para adelante. Entonces la pregunta, vamos a ponerlo mirándonos nosotros en el espejo. Somos una sociedad responsable, madura, trabajadora y echada para adelante. Esta sociedad nuestra que ha permitido el desmantelamiento de la República sin siquiera darse cuenta. Aquí la gente jura que vivimos en una república, que hay un Congreso y que hay una división de los poderes y que hay un sistema de frenos y contrapesos, pero en absoluto no. Se lo tragó la tierra, lo decretó su defunción Hugo Chávez. Es una situación muy dolorosa y muy particular, pero evidentemente a la hora de hacer una analogía con la sociedad colombiana y con la historia colombiana, que ha sido el propósito de esta conversación de hoy, no existe ninguna posibilidad. Nuestra tragedia merecidísima es nuestra tragedia peculiar y exclusiva, merecidísima porque Hugo Chávez y los chavistas y el maduroísmo no salieron de la nada, no salieron, no cayeron, no son marcianos, ni vinieron de una ultratumba, estaban aquí esperando su momento, aclimatados por la democracia en decadencia, por esa democracia que denunció la COPRE como con riesgo de peligro serio. Ese riesgo de peligro serio desembocó en esta situación. Colombia no parece tener riesgos de peligro serios. Esa es un poco la idea. Ojalá sea así. Elías, te agradezco inmensamente esta participación en el día de hoy. A tu orden, un abrazo. Elías Pino Iturrieta, historiador, desde Caracas. 10:24, una pequeña pausa y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.